actuando en el sistema público de salud en los últimos días por médicos cubanos que se habrían ofrecido desde el gobierno de Cuba, pero se puso paño fríos a esa idea. Ahora, hay venezolanos, médicos venezolanos residiendo en Argentina, están integrados al sistema de salud, pueden llegar a integrarse. Vamos a hablar de esto con Indira Acosta Cedeño, titular de la Asociación Civil de Médicos Venezolanos en Argentina. Indira, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luciana. Muchísimas gracias a ti por pensar en nosotros para esta entrevista. Indira, ¿cuántos médicos venezolanos hay en Argentina en este momento? En total. En después momento, consideraremos el tema de los títulos y eso. Ok. En este momento, registrados en la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, llámese ASOMEVENAR, tenemos 1.580 médicos registrados. ¿Esos médicos tienen título convalidado en Argentina? No, 1.500 el total, de los cuales 752 tienen título habilitante para trabajar en instituciones de salud de la República Argentina. ¿Ya están trabajando? Sí. Estos médicos se logró en el año 2018 y se consolidó en el año 2019 unos convenios con algunos hospitales de provincia de Buenos Aires y de las provincias del interior, donde los hospitales por necesidades de servicio solicitaban a los médicos y estos médicos eran convalidados. Y es de esos 752. Donde la mayoría se encuentran acá en lo que es la provincia de Buenos Aires, tanto en hospitales municipales como en hospitales provinciales, y otros en las provincias del interior. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿qué pasa con los otros médicos, los otros 700 y pico médicos que todavía no tienen convalidado el título? ¿Por qué no lo han logrado convalidar? Bueno, aproximadamente 400 médicos ya hicieron la solicitud ante la plataforma de trámite a distancia del Ministerio de Educación y estamos en espera de la resolución de esa cantidad de médicos. Algunos otros no han iniciado su trámite porque están en espera de lo que es la radicación temporal o el DNI, que es un requisito indispensable para iniciar este trámite. Otro grupo está en espera de algún tipo de documento o de la apostilla de alguno de los documentos de los 11 que se solicitan en esta plataforma. Ahora, de los médicos que efectivamente ya cuentan con los documentos, con el DNI y entraron a esta plataforma y están esperando, ¿cuánto hace que están esperando que se convalide en esa plataforma su título? Bueno, hay diferentes fechas en las que ellos han iniciado sus trámites. Pero, por ejemplo, tengo unos casos emblemáticos, como son aún 25 casos del año 2018, que a estos médicos no se les ha hecho el título habilitante, no se les ha hecho efectiva la convalidación. ¿Y cuál es la respuesta que se da desde el Ministerio de Educación para esta demora? ¿Hay alguna respuesta? De verdad, el año pasado se trabajó bastante en conjunto con el Ministerio de Educación. La embajadora que fue nuestra embajadora acá, Elisa Trota, nos apoyó muchísimo en este respecto y su equipo de trabajo. Pues la respuesta hasta ahora no hemos logrado reunirnos con la nueva directora nacional de gestión y fiscalización universitaria. Recuerde que como hubo un cambio en el gobierno, hubo un cambio de varias autoridades. Sí. Y eso, pues, desde aproximadamente diciembre está detenido lo que es las convalidaciones, sin ningún tipo de respuesta, porque nosotros incluso solicitamos en 2 oportunidades una audiencia con la licenciada. ¿Cuál es el nombre de la licenciada? Roxana Puig, y la respuesta era que estaba realizando como verificaciones internas y que aún no se estaba reuniendo con asociaciones. A partir de la explosión de esta pandemia en todo el mundo y la llegada definitiva de la epidemia a la Argentina, ¿han estado las autoridades sanitarias en contacto con ustedes para intentar de alguna manera ponerle velocidad a esta tramitación, dado que
todo indica que la multiplicación de casos puede poner muchísima presión bajo al sistema de salud y demandar más cantidad de médicos. Sí. La Municipalidad de La Plata fue la primera que nos contactó en este caso. Se hizo con ellos un No te entendí, trabajo Indira, ¿qué autoridad de La Plata? La Municipalidad de La Plata, el secretario y el subsecretario de la Municipalidad de La Plata se contactaron con nosotros e hicimos un listado de médicos que podían y que aceptaron trabajar allá en La Plata. Ya el Ministerio de Salud de la Nación también contactó con nosotros para enviarle un listado de médicos que también deseen trabajar con ellos. A ver, interesante. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación se contactó con ustedes para contar con el listado de médicos venezolanos que ya están en condiciones de incorporarse eventualmente al sistema de salud. Sí, por supuesto, el compromiso de realizar la convalidación de estos médicos que desean asociarse. ¿Cuál es esta propuesta laboral? Para entender bien, Indira, por un lado es convalidar el título y por otro lado generar la matrícula. ¿Tienen que tener matrícula? ¿Cómo funciona el sistema para que un médico, efectivamente, un médico venezolano con su título convalidado pueda ejercer en la Argentina? Luego que sale la resolución de que tenemos el título habilitante, debe pasar del Ministerio de Educación, en este caso, pasa al Ministerio de Salud, solicita una cita vía online para la matriculación por el Ministerio de Salud. Ah, perfecto. Ahora, en este momento... Con nosotros se han contactado de la provincia de Buenos Aires casi todos los hospitales municipales, algunos provinciales y también en provincias del interior, como por ejemplo la provincia de Santa Cruz, llevó médicos, Carmen de Patagones, Neuquén y en este caso y en Río Negro, el hospital de Cipolletti. Se han contactado con nosotros. Desde la Gobernación de Buenos Aires, del gobernador Kicillof, Axel Kicillof, se contactaron porque el ofrecimiento de la Embajada de Cuba en relación a los médicos cubanos había sido hecho a la gobernación de la provincia. Si hay faltante de médicos, ¿la gobernación se contactó con ustedes, con los médicos venezolanos que ya están en la Argentina? No directamente, ellos hicieron una comunicación abierta donde cualquier persona que deseara también trabajar con gobierno de la ciudad los podía contactar a través de sus correos electrónicos y inmediatamente fueron entrevistados personalmente cada médico. Así que los médicos venezolanos respondieron a esas convocatorias. Sí. Bien, de manera que hay 400 y pico médicos, 458, dijiste que están esperando, a ver, la convalidación del título. 419 médicos venezolanos que de obtener su título, la convalidación de su título de médicos por el Ministerio de Educación Nacional, podrían iniciar el trámite en el Ministerio de Salud y estar disponibles para el sistema de salud pública en Argentina. Así es. Bien. Exactamente. Bueno, quizás en este momento de crisis y de necesidades cada vez más extremas de recursos formados, como los médicos venezolanos, esos tiempos se aceleren. Vamos a seguir el tema, Indira, para ver cómo se resuelve finalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que pases muy buenas tardes. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.